Mensaje del Arzobispo de Durango. Voz de la Arquidiócesis. Hermanos, buenas tardes. Saludos a todos los feligreses, los ciudadanos, los amigos, en este domingo 22º del tiempo ordinario, en el que vamos a tomar el camino del creyente, es el camino de la cruz. Cuando fui por 6 años obispo de Campeche, en un retiro espiritual de 5 días con el padre Larrañaga, aprendí a cantar la primera lectura de hoy. Hasta la fecha me gusta cantar con el profeta Isaías. Sedujísteme, Señor, yo me dejé seducir. Dominásteme, Señor, y fue tuya la victoria. Y sigue más largo, pero nada más lo voy a leer. Me has forzado y me has vencido. La palabra del Señor se ha convertido para mí en motivo de insulto y burla. Yo me decía, no pensaré más en Él, no hablaré más en su nombre. Pero era dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Me esforzaba en sofocarlo y no podía. Estas palabras del profeta con las que se dirige a Dios son una lamentación. Son palabras vacilantes que representan el misterio inescrutable de Dios que acontece en la vida del hombre. Estas y otras expresiones nos descubren que no es simple ejercer el ministerio profético. La misión y la inspiración proféticas no eran ni son experiencias simplemente humanas, sino auténticas intervenciones de Dios en la vida de la persona, que pueden ir en contra de sus aspiraciones en forma dramática, causando serias crisis. Jeremías explota fuertemente contra Dios, calificándolo como arroyo mentiroso. Me engañaste, me sedujiste, pues eres más fuerte. Tu impulso es irresistible y la queja se hace más atrevida. Yahvé ha engañado a su mensajero. El profeta no puede resistir a la inspiración profética, su impulso es irresistible. Pasando al Evangelio de hoy, o de mañana mejor, miremos la pasión de Cristo. Después de la confesión de San Pedro, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús comenzó a manifestar abiertamente a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho, que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Allí inició la comprensión del sentido que Jesús da a su mesianidad.
el sentido del siervo sufriente, esto es, después del rechazo de Israel, a Jesús solo le queda el camino del deber sufrir mucho. ¿Y qué consecuencias quedan para el discípulo como cada uno de nosotros? Quien quiera seguirlo, esto es, quien quiera ser discípulo, no tiene otra opción que vivir en sí el sacrificio de Cristo para salvar la propia vida. Más aún es la paradoja cristiana, perderse para vivir. Se trata de una nueva etapa en el camino de Jesús, parecido a como Jesús había hecho cuando empezó a anunciar el reino de Dios. Esta nueva etapa tiene como objetivo instruir a los discípulos que son las primicias de la iglesia. El tema es el auténtico mesianismo de Jesús que se manifiesta en la cruz. Un anuncio que se va repitiendo hasta culminar después de describir la consumación del rechazo a Jesús y culminar en el relato de la pasión y de la resurrección. El ministerio profético de cualquier laico, de toda religiosa, del presbítero o del obispo, no es una vocación a la tranquilidad. Es incómodo e incomodante. Jeremías quería zafarse de ese ingrato deber, pero la palabra de Dios le quema dentro con tal urgencia que no puede contenerla. Su alma es campo de batalla donde se enfrentan fuerzas difícilmente conciliables entre sí. Dios, el mundo y la búsqueda de sí mismo. Al profeta solo le queda una posibilidad: dejarse seducir por su Señor. La actitud de Jesús es diversa. Para él, el sufrimiento, la pasión y la muerte, más que un escándalo, son una consecuencia de la situación de pecado del hombre, la muerte. La muerte es su hora que se acerca. Es necesario que él vaya a Jerusalén y sufra mucho de parte de los ancianos y de los sumos sacerdotes. El sufrimiento y la muerte no son simples previsiones de algo que debe venir, sino un momento específico y determinante ya prefigurado y preanunciado por los profetas en el plan salvífico de Dios. No es un Mesías político ni un simple profeta, sino aquel que ha sido enviado a dar su vida. Y es a lo que estamos llamados todos desde la fe en el seguimiento de Cristo. Así sea.